un transformador 1 de 50 MVA, relación de transformación de 20 a 200 kV, reactancia 10%, una línea de transmisión que opera 200 kV y a una impedancia de 120 más J 200. Esa es la impedancia de la línea, la impedancia serie. Un transformador 2 de 50 MVA, relación de transformación de 200 a 20 kV, reactancia 10%, que alimenta un motor. Puede ser una fábrica, ¿no? Una fábrica, pero lo estamos simbolizando como un motor que tiene 43.2 MVA, 18 kV de tensión nominal y reactancia de 8%. Pregunta A. Dibuja el diagrama de impedancia por unidad sobre una base de 100 MVA. Considere 20 kV como voltaje base del generador. ¿Listo? Ya. Aquí, ¿no? Aquí. B. Si el motor está operando a 45 MVA y factor de potencia 0.8 en retraso, la tensión de línea a línea es de 18 kV. Determine el voltaje en bornes y la fuerza electromotriz interna del generador en por unidad y en kilovoltios. Tomen nota de este ejercicio, jóvenes. Les doy unos 3 minutitos, por favor, para que tomen nota, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a pasar entonces a resolver el ejercicio. Vamos a ver. Bien, vamos a pasar a resolver el ejercicio, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Mm,
Bien, vamos a pasar a resolver, ¿listo? Bueno, se trata de lo siguiente, ¿no? Este es un ejercicio jóvenes tipo examen, ¿ya? Puede haber algunas variantes, obviamente, pero es un, un problemita que les he puesto similar en algunos exámenes. Tienen que entenderlo. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Nos dicen que tenemos un generador, ¿no? Un generador acá. Tenemos un generador, correcto, en serie con un transformador de potencia, una línea de transmisión, otro transformador que alimenta a un motor. ¿Listo? Bien. Dice que este generador es de 60 MVA, ¿no? Trabaja a una tensión nominal de 20 kilovoltios y tiene una reactancia de 9%, que en valor por unidad sería 0.09. ¿Ya? Porque ese es, cuando se expresa en por ciento, lo dividen entre 100 y ya tienen la reactancia por unidad. Este transformador 1 es de una potencia de 50 MVA. Ya un ratito voy a modificar esto. Tenga más comodidad. Ya, 50 MVA y tiene una relación de transformación de 20 a 200 kVA. Y tiene una reactancia del 10%, o sea, de 0.1 o de 0.10. Luego tenemos aquí una línea de transmisión. Ojo, ustedes saben que una línea de transmisión tiene una resistencia y una reactancia en serie y tiene una admitancia shunt, ¿correcto? ¿Se acuerdan del modelo pi? Pero en el examen yo les puedo poner así, pero en este ejercicio solamente nos dice de que solo tiene en serie, no tiene en shunts, ¿no? Nos dice que la impedancia de esta línea es resistencia 120 más reactancia, que es J 200 ohmios. ¿Listo? También nos dice que, bueno, y que esta línea está trabajando a 220 kilovoltios. Es su tensión nominal de la línea. ¿Ya? El segundo transformador tiene una relación de transformación de 200 a 20 kV, ¿no? Tiene una potencia de 50 MVA y una reactancia de 0.10, ¿no? Por unidad. ¿Listo? Y aquí el motor dice que está consumiendo 43, a ver, dice, vamos a ver la pregunta. Dibuje el diagrama sobre la asesina, ya. En la parte B nos dice que el motor opera a 40, perdón, está trabajando ahorita a 43.2 MVA, ¿no? A una tensión nominal de 18 kV y con una reactancia de 0.08 por unidad. Además dice que el cos phi tiene un factor de potencia de 0.8 en retraso, es inductivo. ¿Listo? Tenemos esos datos. ¿Qué nos pide primero? Nos pide dibujar el diagrama de impedancias, dice M por unidad, sobre una base de 100 MVA. ¿Listo?
Considere 20 kV como voltaje base del generador. Entonces vean, jóvenes, voy a cambiar de color aquí el lapicero y vean. Ustedes observan que el generador, ¿cuánto tiene de tensión nominal? 20 kV. Y el transformador, el lado primario, tiene una relación de transformación de 20 kV a 200 kV. Significa que esta zona teóricamente va a tener una tensión cercana a los 20 kV. No sabemos exactamente, pero más o menos es lo que estamos viendo. Luego, si ustedes observan, dice que aquí observan ustedes de que vamos a hacer con otro colorcito, color que sea diferente. Ya. Aquí vemos otra zona de nivel de tensión que está bordeando los 200 a 220 kV. ¿Listo? Y finalmente tenemos una tercera zona que observamos aquí que va a trabajar a una tensión de aproximadamente 20 kV. ¿Listo? Entonces ahí tenemos tres zonas, ¿no? Tres zonas. Ahora, ¿qué nos dice como dato? Nos dice como dato que, a ver, nos dice como dato, ¿dónde está el ejercicio? Ya, nos dice que como dato tenemos una potencia base de 100 MVA y 20 kV en la zona del generador. Entonces vamos a ir a la zona del generador, y vemos lo siguiente. Voy a hacerlo con otro colorcito acá. Que en la zona del generador la potencia base es de 100 MVA. Y también nos dice que la tensión base es cuánto, es cuánto, 20 kV. ¿De acuerdo? 20 kV. Listo, eso es lo que nos dice, ¿no? Ahora bien, jóvenes, ustedes saben que para trabajar en valor por unidad, lo primero que tenemos que hacer es calcular las bases, ¿no? En todas las zonas. Aquí tenemos zonas, tres zonas. Esto es indistinto. Si ustedes quieren, le pueden decir esta es zona 1, zona 2, zona 3. Normalmente, esto ustedes lo enumeran tomando como criterio dónde está el valor base que nos da como referencia el ejercicio. Y aquí en el ejercicio nos dice que el valor base de 100 y 20 kV va a ser en la zona del generador. Entonces ustedes pueden poner a esta zona como zona 1. ¿De acuerdo? Y el resto zona 2, zona 3. En forma correlativa para que sea más fácil visualizar los cálculos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver para la zona 1. Para la zona 1 tenemos aquí tensión base 100 MVA, tensión base 20 kV. En la zona 2 observamos que la potencia base también va a ser 100 MVA. Y en la zona 3 la potencia base también va a ser 100 MVA. ¿Por qué? Si bien es cierto, el transformador cambia de nivel de tensión, más no de potencia. En términos generales, la potencia que discurre en el sistema es la misma, aunque eso no es totalmente cierto, porque ustedes saben que hay pérdidas, ¿no? Hay pérdidas en el transformador, en la línea de transmisión, entonces no va a ser esto exacto, pero sí es aproximado. Entonces, como un criterio de cálculo, se dice que la potencia base en todo el sistema es la misma, en cualquier zona es la misma, ¿no? Porque si ustedes despachan 60 pasa por la línea 60 MVA y debería llegar al motor 60 MVA, pero va a haber pérdidas, pero no va a ser muchas las pérdidas porque nosotros sabemos que el rango de pérdidas en un sistema no debe ser más o menos 6%.
Entonces, por lo tanto, se admite como metodología de cálculo que la potencia base es 100 MVA en todo el sistema. Bien, con respecto a la tensión base, no. La tensión base en esta zona 2 hay que deducirlo ya de la siguiente manera. El truco acá les voy a poner, luego lo voy a borrar. Tensión base 2, ya. Esta va a ser tensión base 1 para la zona 1, ¿ya? Y este va a ser aquí la tensión base, perdón. Aquí va a ser la tensión base en la zona 3, ¿no? Listo. Vamos a relacionar la tensión base 2 con tensión base 1. La tensión base 2, si ustedes observan, es proporcional. A ver, un momentito. Esto es kilovoltios, ya. Pues la tensión base 2, vean, es proporcional al secundario del transformador. Y la tensión base 1 es proporcional al primario del transformador. Eso es lo que hago, ¿no? Tensión base 2 proporcional a 200, ¿no? Como tensión base 1 es a cuánto? Es a 20 kV. De aquí ustedes deducen que la tensión base 2 es igual a 200 sobre 20 por tensión base 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la tensión base 1? Llega a 200 sobre 20 por la tensión base 1 es 20, ¿no es cierto? Entonces, si esto se va así, ¿cuánto es la tensión base 2? La tensión base 2 era 200 kV. En este caso coincide, ¿no? Pero va a haber otros casos en los que no va a coincidir, jóvenes, ¿ya? Por eso es que le estoy haciendo esta deducción de la tensión base en la zona 2. La tensión base en la zona 2 va a ser 200 kV. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar entonces. Ya, voy a borrar, habrán tomado nota. Esto voy a borrarlo. Es importante, ¿ya? Porque vamos a seguir el mismo criterio para los demás. Listo. Entonces, borrarlo por cuestión de espacio, ¿no? Cuestión de espacio, no tengo una pizarra como en la clase, ¿no? Aquí el espacio es reducido. Ya tenemos la tensión base en la zona 2. ¿Cómo será la tensión base en la zona 3? Tensión base en la zona 3 va a ser igual. Va a ser así, ¿no? Es proporcional a 20. Como tensión base en la zona 2 es proporcional a 200. Tensión base en la zona 3 va a ser igual a 20 sobre 200. Y por tensión base en la zona 2 que es 200. Entonces se va. ¿Y cuánto es mi tensión base en la zona 3? 20 kV. Mi tensión base en la zona 3 es 20 kV. Base 20 kV. Si ya tengo mis tensiones base en las tres zonas, esto podría ser con 4 zonas, 5 zonas, etc. Se sigue el mismo criterio. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya tengo esto, de acuerdo a las necesidades, no siempre es necesario hacerlo todo, pero de acuerdo a la necesidad tendríamos que seguir calculando acá, por ejemplo, la impedancia base, ¿no? La impedancia base en la zona 1. ¿Cuánto es la impedancia base en la zona 1? Será igual a tensión base al cuadrado sobre potencia base, ¿correcto? ¿Cuánto es la tensión base? La tensión base
en la zona es 20, ¿no? 20 kb al cuadrado a 1 sobre la potencia base, que es 100 MVA. Esto sería igual a 400, ¿no? 400 MV sobre 100 MVA. Entonces, ¿cuánto es la impedancia base? 4, ¿no? 4 ohmios, ¿correcto? Entonces aquí la impedancia base es la impedancia base aquí 4 ohmios. ¿Listo? ¿Y cuánto será la corriente base? La corriente base. Ya estarán siguiendo ustedes. Ya. La corriente base es así, ¿no? A la potencia base sobre raíz de 3 por la tensión base. Porque el sistema es trifásico, ¿no? La potencia base es 100 MVA, pero le ponemos por 10 al cubo kVA, porque está en kilovoltios la tensión. Tensión base es 20 kV, ¿no? Entonces va a quedar la respuesta en amperios, ¿no? 100 por raíz, perdón, 100 por 10 al cubo sobre raíz de 3 por 20. ¿Cuánto sale esto, por favor? Alguien tiene que estar con su calculadora, por favor, si no, vamos a demorar más. Me salió 2886,75. Ya, a ver, una respuesta más. Ya, vamos a ver por varias la respuesta. Jóvenes, por favor, si no van a trabajar, no van a aprobar el curso. Les estoy dando la fórmula para que aprueben. La fórmula es que ustedes trabajen, ¿no? Ya. Listo, entonces ya hemos calculado la corriente base. Espero que esté bien. Vuestro compañero nos ha dictado ese dato y ojalá que esté bien, ¿ya? Obviamente este ejercicio ustedes tienen que volverlo a hacer luego, ¿no? Bien. Luego, aquí tenemos también dos, la potencia base, la impedancia base, perdón, la tensión base. Podríamos calcular la impedancia base, ¿no? La impedancia base en la zona 2, ¿no? ¿Cuánto es la impedancia base? La impedancia base, la impedancia base en la zona 2 será igual a tensión base igualito al cuadrado sobre potencia base. ¿Cuánto es la tensión base en la zona 2? Es 200 kV al cuadrado, ¿no? Sobre la potencia base que es 100 MVA, ¿correcto? 100 MVA. ¿Cuánto sale esto? Sería aquí 200 al cuadrado, ¿cuánto es? 400 ohmios. Entonces aquí sería 400 ohmios, ¿correcto? Bien, me están siguiendo, ¿no? Miren que tienen que hacer un esfuerzo, jóvenes, ¿ya? Si algo no entienden, por favor, dígame, ingeniero, no entendí esa partecita y yo voy a volver a repetir. No, yo no me voy a molestar ni nada por el estilo. Al contrario, si preguntan es que están atentos, ¿no? Bien, entonces voy a borrar esto y ya tengo mi impedancia base.
Listo. Bueno, aquí ustedes calculan la corriente base, ¿ya? Luego me dictan la corriente base en la zona 2. Pasemos a la zona 3. En la zona 3, ¿cuánto será la impedancia base? En la zona 3. Un problemita más. Número romano. 1, 2, 3. La impedancia base en la zona 3 va a ser igual a ¿cuánto? A tensión base en la zona 3 sobre tensión base al cuadrado sobre potencia base en la zona 3. ¿Cuánto es la tensión base en la zona 3? 20 kb, ¿no? Sobre potencia base 100. ¿Cuánto sale esto? 404 ohmios, ¿no? Aquí sale 4 ohmios, ¿correcto? Bien. Ahora, si ya tengo la impedancia base, también podríamos calcular la corriente base, ¿no? A ver, vamos a hacer para esta zona, ¿ya? La corriente base para la zona 3. ¿Cuánto va a ser igual? La corriente base para la zona 3 será igual a ¿cuánto? A potencia sobre ¿cuánto? Sobre raíz de 3 tensión base, ¿no? Valores trifásicos, ojo, ¿ah? Estamos con valores trifásicos. ¿Cuánto es la potencia base? La potencia base es 100, ¿no? Sobre raíz de 3 por la tensión en la zona 3, 20. Este es 100 MVA. Entonces, esto hay que, por favor, convertirlo a kVA, ¿no? Sería por 10 al cubo. 10 al cubo kVA. Sobre 20 kilovoltios. ¿Cuánto resulta eso, jóvenes? Igualito que el primero, ¿no? 2886.75 amperios, ¿correcto? Porque son los mismos valores, ¿no? Los mismos valores. Listo. Ya como que hemos hecho los cálculos, obviamente, jóvenes, el hecho de calcular la impedancia base, la corriente base, no siempre hay que hacer todos, ¿no? Hay que hacer los que vamos a necesitar, ¿no? Si necesitan todos, entonces hay que calcular todo, ¿no? Había que calcular todo. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Simplemente hemos usado el concepto de valor por unidad, ¿no? Y hemos calculado los valores base para todas las zonas. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide que calculemos, perdón, que dibujemos el circuito equivalente en valor por unidad. Eso es lo que nos pide, ¿no? En pocas palabras. Es decir, dibuje el diagrama de impedancias en valor por unidad sobre una base de 100 MVA. Considere 20 kV como voltaje base en el generador. Listo. Entonces ya estamos, lo que tenemos que hacer ahora entonces es hacer lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Diagrama de impedancias. Entonces vamos a el diagrama de impedancias, ¿no? En valor por unidad. ¿Ya? Para ello, todo tenemos que expresar en valor por unidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, expresando en valor por unidad.
¿ya? Vamos a ver, para la línea de transmisión, ¿ya? ¿Cómo convertimos a valor por unidad? ¿Listo? Ustedes saben que el valor por unidad, ¿qué es igual? A ver, el valor por unidad, ¿qué es igual? Es igual al valor real sobre el valor base. Entonces, la impedancia de la línea de transmisión, es en valor real, ¿cuánto? En valor real es 120 más J 200 ohmios, ¿no? ¿Y cuánto es el valor base? ¿Cuánto es el valor base? El valor base, si ustedes observan aquí, es 400 ohmios, ¿no es cierto? Pues será 400 ohmios. Ohmio con ohmio se va. ¿Cuánto es la impedancia de la línea? 120 entre 400. A ver cuánto es más o menos. Debe ser 0.3 más 200 entre 4J, 0.5. Esa es la impedancia en valor por unidad. Obviamente ya no es ohmios, ¿no? Ya no es ohmios. Este es en valor, en valor rectangular. Ustedes pueden pasarlo a la forma polar. En la forma polar, ustedes deben obtener 0.58 redondeando 31 a 59.03 grados. A ver, por favor, tienen un minuto para comprobar. ¿Lo han hallado, jóvenes? ¿Está bien? Sí, ingeniero, está correcto el dato. Bien, por favor, tienen que hacerlo, jóvenes, ¿ya? Porque si no, vamos a tener problemas. Bien. Entonces, ya tenemos la impedancia, perdón, la línea de transmisión en valor por unidad, ¿correcto? Ahora, para el motor. Para el motor. Ya, para el motor. ¿Qué tenemos para el motor? Si ustedes ven en el motor, la reactancia del motor es igual a cuánto.
a 0.08 por unidad. Ya está en valor por unidad. ¿Está bien la letra o está muy pequeñita? A ver, vamos a ver. Ya. Un poquito más grande voy a hacerlo ya. La reactancia del motor va a ser igual a 0.08 por unidad. ¿Listo? Pero mucho cuidado, jóvenes, con esto. Esto está calculado para sus valores nominales. Esto no es fabricante. Esto lo leen en la placa o en el catálogo. Les hago la siguiente pregunta. Vamos a ver acá. La tensión base en la zona del motor, que es en la zona 3. ¿Cuánto es la tensión base? La tensión base, vean, ¿cuánto es? 20 kV. Pero, ¿cuánto es la tensión nominal del generador? 18 kV. Entonces, es diferente la tensión nominal del motor, perdón, con respecto a la tensión base del sistema. No es igual. Si no es igual, hay que hacer un ajuste. Veamos ahora. La potencia nominal del motor, ¿cuánto es? 43.2 MVA. ¿Y cuánto es la potencia base? La potencia base es 100 MVA. Difiere la potencia del motor de la potencia base del sistema, que es 100 MVA. Entonces, definitivamente tenemos que hacer un ajuste. Basta que el voltaje o la potencia, uno de los dos, ya sean diferentes, entonces hay que hacer el ajuste. ¿Listo? Listo. Entonces, no se olviden de esto, ¿no? Bueno, podemos poner acá, ¿no? Pero, podríamos hacer así. La tensión base en la zona 3 es ¿cuánto? 20 kV. Y la potencia base es 100 MVA, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes observan, es diferente de sus valores nominales, ¿no? Diferente, ¿ya? Por lo tanto, hay que recalcular la reactancia del motor por un nuevo valor. Y esta formulita les di la otra vez, les dije, no se van a olvidar, vamos a usar adelante, etc. Pero dice así, dice que esto es igual a la reactancia del motor anterior, ¿no? O el nominal por la potencia base nueva sobre la potencia base anterior, ¿no? Y por la tensión base anterior sobre la tensión base nueva al cuadrado. Esa formulita les di. Entonces, aplicando esto, la reactancia del motor nuevo o nueva será igual a la reactancia anterior. ¿Cuánto es la anterior? La que nos dan
es 0.08, ¿no? Por potencia base nueva 100 MVA, ¿no es cierto? 100 MVA. Potencia anterior o del motor 43.2 MVA. Ambos tienen que ser la misma unidad. Por tensión base anterior. ¿Cuál es la tensión del motor? La tensión del motor es 18 kV. ¿Y cuánto es la del sistema? La nueva. La nueva es 20 kV al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Si ustedes operan, debe salir más o menos J 0.15. ¿Ya? Es muy diferente al J 0.08 inicial, ¿no? Es muy diferente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podemos poner J también, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? ¿Están durmiendo? Bien, tienen que comprobar, ¿ya? Tienen que comprobar. J 0.15. Entonces, eso es para el motor. Veamos acá el generador. Miren, el generador, ¿cuánto tiene de potencia? 60 MVA. ¿Y cuánto es la potencia del sistema? 100 MVA. Ya, obviamente, hay que ajustar impedancia. Transformador 1, digamos que es el transformador 1, ¿ya? Transformador 1, ¿cuánto es la potencia del transformador? 50 MVA. ¿Cuánto es la potencia del sistema? 100 MVA. Listo, hay que calcular. Transformador 2, potencia del transformador 50 MVA. Potencia del sistema 100 MVA. Listo, hay que recalcular toditos. Tenemos que recalcular toditos, jóvenes. Entonces, todos los valores, ¿no? Pues ya ustedes ponen aquí, por ejemplo, para el generador, ¿no? Para el generador. Entonces tenemos una reactancia del generador nueva. La reactancia nueva va a ser igual a la reactancia anterior, que es J 0.09. Es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Por la potencia nueva, ¿cuánto es? La del sistema 100 MVA. Estoy trabajando con esta fórmula, ¿no? Sobre la potencia base anterior, que es 60 MVA, por la tensión del generador, la tensión anterior es 20, sobre la tensión nueva 20 al cuadrado. No hay problema con eso, ¿no? Entonces aproximadamente aquí debe salir J 0.20 para el generador. No, 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 no. 0.15. Ese es el detalle. Tienen ustedes que calcular, jóvenes, porque yo les puedo dar resultados y de repente no están bien, estoy fallando yo, ¿no? Al igual que el del motor, ¿no? Ya está. Para el transformador 1,
para el transformador 1. La reactancia del transformador nueva va a ser igual a ¿cuánto? A la anterior. ¿Cuál es la anterior del transformador 1? Si vemos aquí, nos dice que es 9. Para generar para el transformador, 10%. Aquí ustedes ven 0.10, ¿no? Entonces, ponemos acá 0.10, que es el anterior, J, ¿no? Por potencia base nueva, 100 MVA, sobre potencia del transformador de placas, 50, ¿no? 50 MVA. Por tensión base, si vamos, podemos trabajar en el lado primario o en el secundario. Si trabajamos en el lado secundario, la tensión, la tensión base del... A ver, un momentito, por favor, acá. Ya, aquí tienen que cambiar esto, porque yo lo he trabajado esto con 200 kV también. Con 200 kV, ya no es 220 kV. Con 200 kV. Entonces aquí vamos a ver. Tensión base anterior, 200 kV. Sobre tensión base nueva, que ustedes hemos visto acá. La tensión base también era 200, ¿están viendo acá? Esa es la nueva, ¿no? Entonces, 200 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Esto no va. Aquí es 50, 100 entre 52 por 0.10, 0.20, ¿no? Ni calculadora se necesita, ¿no? Para el trafo 2, para el trafo 2, ¿qué tenemos? La reactancia del transformador 2, ¿no? Este era 1, ¿no? 1. 2. ¿Cuánto es la reactancia anterior? También es 10. La potencia nueva, 100 MVA. La potencia del transformador, 50 MVA. Por tensión base del sistema en el lado de alta tensión, 200 MVA, 200 kV. Sobre la nueva, hemos calculado también 200. Igualito, ¿cuánto es? J 0.20. Ya tenemos ya ajustado. Entonces, el diagrama de impedancias, ¿cómo será? ¿Cuánto va a ser la tensión del motor? Dice que la tensión en bornes del motor es 0.9, ¿no es cierto? A ver, jóvenes. A ver, les voy a dar un minutito para que terminen de copiar. ¿Listo?
Voy a tomar lista porque parece que todos están durmiendo. A ver, atención a la lista. Bellido Suti, Presente, ingeniero. correcto. Calcina Mamani, Ingeniero Calcina, presente, ingeniero. ya, correcto. Carita Sucasaire, Presente, ingeniero. Carita, presente. correcto. Chaiña Sukasaka, Presente, ingeniero Chaña. correcto. Condori Surco, Braulio, no está, es de cargo. Gosme Vilavila, también me parece que es de cargo. Gutiérrez Zapaza Anderson, Presente, Gutiérrez, ingeniero. correcto. Anco Mamani, Presente, ingeniero. correcto. Laime Portilla, Presente, ingeniero Laina Portilla. correcto. Lope Mamani, no está. Mamani Chino, correcto. Mamani Anco, Presente, ingeniero Mamanianco. correcto. Moliapasa Alejo, Presente, ingeniero. correcto. Nina Cáceres, Presente, ingeniero. correcto. Paco Maiwa, no está. Paco Pari, Presente, ingeniero Paco Pari. correcto. Paiva Cajavilca, Presente, ingeniero Paiva. correcto. Pari Quispe, Presente, ingeniero. bien. Parisaca Álvarez, Presente, señor ingeniero. correcto. Quispe Condori, Presente, ingeniero. correcto. Son Coyana, Presente, ingeniero. bien. Sucasaca Murguía, Presente, ingeniero. correcto. Y Segarra Urquizo, Presente, ingeniero. correcto. Están casi todos. Hay 23, ¿no? Faltan unos 10 más acá. Ya, listo. Vamos a grabar la asistencia. Listo. Bien, creo que están despiertos felizmente, ¿no? Vamos a continuar entonces. Bien, entonces ya hemos calculado estos valores, ¿ya? Bueno, aparentemente ya estaría una parte, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a, por un momentito voy a dibujar, luego lo voy a borrar. Entonces vean, ¿qué es lo que ya tenemos acá? Ya hemos calculado para nuestro generador, ¿no? Nuestro generador, vamos a cambiar de colorcito para que no se confunda. Generador, ¿no? Y su reactancia. Ya tenemos estamos haciendo el circuito equivalente monofásico en valor por unidad, ¿no? Aquí, obviamente, acá tenemos la tensión generada. Y luego tenemos el transformador. Para el transformador, ustedes recuerdan que en clase hicimos así, ¿no? Primario, secundario, pérdidas y pérdidas. ¿Se acuerdan que ese sí es el transformador que hemos hecho? Pero, pregunta, ¿nos dan pérdidas por excitación? No. ¿Nos dan pérdidas en el núcleo? Tampoco. Entonces no hay pérdidas. ¿Nos dan la resistencia? No nos dan resistencia. Ni en el primario ni en el secundario. Entonces eso ya no va. Solamente nos dan reactancia. Entonces podemos nosotros reemplazar en nuestro circuito equivalente
del transformador solamente por la reactancia. Perdón. A ver un momentito. Ya. Aquí tenemos al transformador. Ahí está el transformador. Transformador 1. Luego viene la línea de transmisión. La línea de transmisión obviamente tiene esto, ¿no? Ya, y obviamente el modelo de la línea es así. ¿Se acuerdan? Modelo pi. Pero nos dan la admitancia shunt. Aquí debe ser la mitad y aquí la otra mitad. ¿Nos dan ese dato? No nos dan. Entonces no entra en el cálculo y tampoco entra acá en el cálculo. ¿Nos dan resistencia? Sí. ¿Nos dan reactancia? Sí. Listo. Luego tenemos el otro transformador, ¿no? El otro transformador que también no nos dan todas las pérdidas. Y luego tenemos un motor, ¿no? Obviamente este motor va a tener su reactancia y el motor, ¿no? Y el motor, ¿ya? Entonces básicamente vamos a tener así nuestro circuito. Ahora bien, ¿cuál es la reactancia del generador? Hemos visto que la reactancia del generador es J0.15, ¿no? La reactancia del transformador 1, si ustedes revisan, 0.20. La línea de transmisión está en serie aquí 0.3, ¿no? Y la reactancia J 0.5. Finalmente el transformador 2, su reactancia que hemos ajustado, también es J 0.20. Lo que nos está faltando es del motor, ¿no? Nos está faltando del motor. Ustedes saben que aquí hay una tensión, dice, del motor, ¿no? Esa es la tensión que está funcionando el motor. ¿Cuánto es la tensión real? Hasta 18 kV, ¿correcto? A 18 kV. Entonces, para el motor, ¿cuánto será B sub M? Esa tensión B sub M. Será igual al valor real. ¿Cuánto es el valor real? 18 kV. ¿Cuánto es el valor base en la zona del motor? 20 MVA. Perdón, 20 kV. ¿Correcto? Y esto dividimos. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Quién me dice cuánto sale? 0.9. 0.9. 0.9 por unidad, ¿no es cierto? Entonces, a ver, voy a hacerlo más bonito acá. El voltaje aquí va a ser igual a entre este punto, ¿no? Y referencia va a ser igual B sub M, ¿no? Va a ser igual a 0.9. A 0 grados. Podemos asumir, ¿no? Podemos asumir que va a ser a 0 grados. ¿Y cuánto es la reactancia del generador? 0.15. ¿De acuerdo? Si ya tenemos ya respondida a la primera pregunta sobre el, dibujar el circuito en valor por unidad. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso, jóvenes? Bien. Pues ya tenemos ahí ¿no? La pregunta respondida. La pregunta B.
¿Qué dice la pregunta B? ¿Qué dice la pregunta B? Ahí vamos a revisar. Ahora aquí, jóvenes, ustedes pueden hacer una gran cantidad de análisis, ¿no? Podemos hacer muchas cosas aquí. Vamos a, en la pregunta B, habíamos puesto si el motor está operando a 45 MVA, ¿no? Cambiémosle ese dato para simplificar las cosas a 43.2 MVA. ¿Listo? A ver, por favor, en sus apuntes, van a cambiar, ¿ya? En la pregunta B pongan así. Si el motor está operando a 43.2 MVA y factor de potencia 0.8 en retraso. ¿Listo? ¿Listo? Entonces la potencia del motor en módulo está absorbiendo 43.2 MVA. Ya, a ver, vamos a borrar esto a un ángulo que ahorita todavía no conozco, ¿no? Vamos a ver a qué ángulo, ¿ya? A un ángulo. MVA. ¿Y qué dice? El factor de potencia es 0.8 en retraso. En retraso, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué más dice? La tensión de línea a línea, la tensión trifásica al cual está operando es 18 kV. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pide? Nos dice la tensión de voltaje en bornes y la tensión interna del generador, la fuerza electromotriz. Entonces, aquí nos dice esto, hay que interpretar. Nos está pidiendo aquí B terminal del generador. Y también nos está pidiendo esto, ¿no? La tensión del generador con su ángulo, ¿no? No, no sabemos el ángulo, que es un ángulo delta, ¿se acuerdan? Eso nos está pidiendo, ¿ya? Eso nos pide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que reducir el circuito, ¿no? Pero antes de reducir el circuito, podríamos determinar aquí un dato importante. ¿Qué corriente está circulando por acá? Por el motor. ¿Cuál es la corriente que circula por el motor? ¿No? Entonces, vamos a calcular esta corriente que circula por el motor. Tenemos que saber esa corriente, porque es la misma corriente que va a circular por todo el circuito, ¿no? En este caso, si hubiese los elementos shunt, ya no. Eso hemos hecho en la primera clase, un ejercicio con shunt, ¿no? Ahora estamos haciendo más sencillo así, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto será la corriente del motor? ¿Cómo calculamos esto? Decimos así, la potencia trifásica es igual a la trifásica, ¿no? Es igual a raíz de 3 por la tensión trifásica por la corriente trifásica conjugada, ¿correcto? Entonces de aquí podemos decir que la corriente será igual a la potencia trifásica aparente sobre raíz de 3 por la tensión trifásica. Pero les dije en las clases pasadas que
hay que tomar en cuenta la conjugada. ¿Listo? La corriente por el motor, ¿no? Entonces, la corriente por el motor va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a potencia trifásica del motor, ¿cuánto es? 43.2 MVA. Sobre raíz de 3. Y por ¿a qué tensión? A 18 kV. Obviamente aquí estamos trabajando en valor real, ¿no? Por eso estamos tomando valor trifásico. Se puede hacer de muchas maneras. También se puede llevar a valor por unidad todo y calcular. O sea, hay muchas maneras de hacer. Si ustedes ven otros libros, van a encontrar algo diferente, ¿no? Algo diferente van a encontrar. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto será la corriente, jóvenes, que resulta acá en amperios? ¿Pueden calcular? Aquí, jóvenes, falta algo. Miren, aquí falta el ángulo. ¿A qué ángulo? 43.2, pero ¿a qué ángulo? ¿De dónde sale ese ángulo? De aquí sale, vean. Voy a hacerlo aquí arriba, ¿ya? Dice que el factor de potencia, ahí está, el cos phi es 0.8 en retraso. Entre el ángulo phi va a ser igual al arco coseno de 0.8. Entonces, ustedes en su cálculo ahora ponen inversa coseno de 0.8, ¿no? ¿Cuánto les sale ese ángulo? 36.86. Redondeado 36.87, ¿no? 36.87 grados. Entonces, esta corriente, perdón, la potencia va a ser, veamos dónde estamos. Ya, la potencia que consume el motor es 43.2 MVA, ¿no es cierto? Pero ¿a qué ángulo? A un ángulo de 36.87. ¿Ya? Y aquí en MVA. En MV conjugada. Esa es la corriente que consume el motor. No se olviden lo que les dije, y esto viene del curso de circuitos, máquinas. Si el factor de potencia está en retraso, como acá, negativo que dicen, en retraso, el ángulo es 36.87, ese ángulo así entra en la potencia, no le van a cambiar el signo. Si estuviese en adelanto, ahí sí le pondrían menos 36 de frente. En este caso le ponen con su signo positivo porque está en atraso, es al contrario, les he dicho. Eso ustedes ya dominan, eso han hecho bastante en circuitos, ¿no? Entonces, ¿cuánto será esto? ¿Cuánto será la corriente por el motor? Con mayúscula o con minúscula. Va a ser igual a ¿cuánto? A más o menos, a ver, comparen 1385.64 a un ángulo de, ¿cuánto sería, jóvenes? El ángulo que hemos deducido acá, a 36.87. Pero la conjugada le pone negativo al signo. Mucho cuidado con eso. La conjugada le cambia de signo al ángulo. Y es correcto porque dice si el factor de potencia está en retraso,
La corriente sí está en retraso, por eso está en ángulo negativo. Les dije en la clase pasada, si este es B y esto es I, este ángulo si es negativo, menos 36,87. ¿Qué significa? Que la corriente está en retraso. Factor de potencia en retraso, ¿no? Si la corriente estuviese acá, sería en adelanto, ¿no? En adelanto. Pero el ángulo en la potencia sería negativo, ¿no? Eso, por favor, eso ustedes lo han estudiado bastante en circuitos. Si es que tienen alguna duda, pregunten. Y si no, hay que repasar algunos libritos de circuitos, ¿ya? Bien, ya tenemos la corriente aquí en amperios, ¿no? Pero ese es en amperios. Y en valor por unidad, ¿cuánto será? En valor por unidad. ¿Cuánto será en valor por unidad? En valor por unidad va a ser igual a lo siguiente. La corriente del motor en valor por unidad va a ser igual a ¿cuánto? A su valor real. ¿Cuánto es? 1385,64 a un ángulo de menos 36,87 sobre el valor base. Si ustedes van acá, ¿cuánto es el valor base en esta zona del motor? El valor base de la corriente. ¿Dónde lo hemos calculado eso? Sí hemos calculado. Ahí está. 2886,75. Entonces lo dividimos entre el valor base de la corriente, que es 2886,75. Arriba es amperios, abajo es amperios. Entonces, ¿cuánto es la corriente por el motor? La corriente por el motor será igual a, si ustedes dividen, más o menos debe dar 0,48. Al ángulo, al mismo ángulo, ¿no? Menos 36,87 grados. La corriente que hemos, aquí en rojito que hemos puesto, ¿no? La corriente por el motor. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo calculamos B sub T? Tenemos que hallar la corriente, ¿no? Por el circuito. A ver, acá voy a hacerlo pequeñito y ya ustedes lo van a terminar el ejercicio porque ya nos falta muy poquito, pero prácticamente les voy a dejar todo hecho. El circuito, ¿cómo está quedando? El circuito está quedando así. Voy a dibujar con otro colorcito. Vamos a ver, café ya. ¿Cómo está quedando el circuito? Así. Sí. Ahí tenemos el generador. Nos piden calcular la tensión generada a un ángulo delta. Y aquí sabemos que es J 0,15. Es lo que ya tenemos. Ahora vean el circuito en verde. Tenemos aquí una resistencia, ¿no es cierto? Esa resistencia es 0,3. ¿Listo? Ahora bien, aquí tenemos una reactancia 0,20 más 0,5, 0,20 más 0,5, 0,25 más 0,20, 0,45 más, sumando todo, ¿cuánto sale, jóvenes? 20, 40.
A ver, sumen, por favor. ¿Cuánto sale, por favor? 0.53. J 0 punto. Sería 0.20 más 0.20, 0.40. Más 30, 0.70, 0.75, ¿no? A ver. ¿Está bien? ¿Sumó bien? Sería 78, ¿no, ingeniero? 0.78. No, 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 no. La resistencia es aparte. No no pueden sumar la resistencia, ¿ya? La resistencia está acá como 0.3. Solo sería ¿Entendido? 75, ingeniero, entonces. Claro, J75, ¿no es cierto? Listo. Aunque no, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, la corriente ya tenemos. Ya, miren, no, no, no. A ver. Presten atención acá. No van a sumar todavía esto de aquí del 0.15 del motor. Permítanme pulsar el borrador aquí. Caramba, ¿por qué no quiere hacer caso? Ahora sí, ya está. Aquí es J 0.15, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué no tenemos que sumar eso? ¿Por qué? Por lo siguiente. Voy a borrar esto. Ya, va a quedar entonces aquí, así. Miren, jóvenes. Voy a dibujar el circuito en forma parcial porque así nos pide, ¿ya? Aquí va a haber B sub T, ¿de acuerdo? Ya, luego viene este J020, ¿no? J020 del transformador 1, J0.5 de la línea y J0.20 del transformador 2. Entonces sumamos. J0.20 más J0.50, ¿cuánto sale? 0.70 más J0.20, J0.90. ¿De acuerdo? J0.90. ¿Está claro eso? La resistencia, este 3 es resistencia, va como resistencia. No puedo sumar yo con la reactancia. La reactancia sí sumo. J20 más J50, J70 más J20, J90. ¿Listo? Ya. Luego viene el motor. El motor obviamente viene con su respectiva reactancia. Aquí motor, ¿no? Motor, ¿ya? Entonces aquí es J 0.15 y una tensión del motor, ¿no? Una tensión interna del motor, ¿ya? Que no lo voy a poner solamente. Pero sí tenemos como dato aquí B sub M, ¿no? Aquí B sub M. Más menos. El valor de B sub M lo tenemos arriba. ¿Cuánto vale? 0.9 a 0 grados. ¿Ya? Listo. Bien. ¿Qué nos pregunta? Calcular B sub T. Calcular la tensión generada. Eso es lo que nos pide, joven. Ahora,
algo que la ventaja, ya está prácticamente todo hecho. Con esto vamos a terminar. La corriente que circula por este circuito, ya sabemos. ¿Cuánto es esa corriente? Aquí está. Esta corriente que circula por todo el circuito es igual a 0.48, ¿no? Aquí está. Lo voy a volver a escribir, ¿ya? A ver, ¿dónde lo pongo? Pues aquí ya está, ¿no? 0.48 menos 36.87. Incluso esto quiero volverlo a escribir completito mejor. Ya. Aquí yo tengo la tensión 0.90 o 0.9 a 0 grados. Más menos. Este es BM. Y la corriente que circula por aquí, ¿qué es esta misma corriente? ¿Están viendo acá? Es igual a I sub M, ¿no? 0.48 a menos 36.87 grados. Ya está. Ya tengo todo. Entonces, ¿cuánto es B sub T? B sub T será igual a ¿cuánto? A la corriente que pasa I sub M por ¿cuánto? Por la impedancia. Ya, lo voy a dejar. Uy, ya no está ganando el tiempo. Ya, ustedes lo completan esto, ¿ya? 10 horas, jóvenes. Tengo clases con otro salón. Prácticamente ya con eso pueden calcular B sub T y E sub G. Solamente falta eso. Termínenlo para la siguiente clase, ¿ya? Tengo clases con otro grupo y nos vemos. Solamente vamos a hacer el día jueves que nos toca. Solamente voy a tomar lista y voy a dejar algunos ejercicios más porque ya estamos listos para el examen. Y voy a dejarles un trabajito adicional de lo que es líneas de transmisión. ¿Por qué? Porque ustedes están llevando líneas de transmisión con el ingeniero Terrazos. Y ya han hecho ustedes la cálculo de reactancia inductiva, capacitiva, resistencia en líneas trifásicas. Les voy a dejar un trabajito de... ¿Listo? Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente. Se cuidan, por favor. ¿Listo? Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente. Se cuidan, por favor.